Número 8. Patty Hearst. Patty Hearst disfrutó de una educación privilegiada como heredera del gigante editorial Hearst. Una mañana de 1974, abrió la puerta de su apartamento en Berkeley, California, y fue secuestrada por miembros de una organización de extrema izquierda llamada Ejército Simbionés de Liberación. Considerado un grupo terrorista por el FBI, la misión del SLA era acabar con el capitalismo y derrocar al gobierno de Estados Unidos. Los expertos creen que secuestraron a Patty porque pertenecía a una familia rica y poderosa, y era una manera fácil de llamar la atención del país. También lo vieron como una oportunidad para exigir un alto rescate. Hearst pasó semanas con los ojos vendados y atada en un armario, y al principio solo se le permitía salir a comer. Con el tiempo, comenzó a participar en las discusiones políticas del grupo, y le daban propaganda para que leyera cuando estaba encerrada en el armario. El papel de Patty en el grupo se amplió a medida que se ganó la confianza de sus captores, y fue cada vez más adoctrinada con sus puntos de vista extremos. 2 meses después del secuestro, ella dijo en un audio que estaba con el grupo de manera voluntaria, y se había sumado a su lucha contra la opresión. Apenas unos días después, participó en el atraco a un banco. Al mes siguiente, Patty intercambió disparos con el gerente de una tienda de artículos deportivos y robó autos con otro miembro del SLA. Durante el año siguiente, supuestamente intentó matar a 2 agentes de policía con bombas caseras. Después del arresto de Patty en 1975, un psiquiatra designado por el tribunal la describió como una zombie y dijo que su coeficiente intelectual había disminuido significativamente durante su cautiverio. Pero a los ojos de la fiscalía, ella era una participante voluntaria y no una cómplice renuente. Fue declarada culpable de robo y condenada a 7 años de prisión. Menos de 2 años después, el entonces presidente Jimmy Carter conmutó la sentencia de Patty y Bill Clinton la perdonó oficialmente varios años después. Denunció al SLA y publicó unas memorias sobre su experiencia. Ahora vive una vida mucho más tranquila como profesional en exposiciones caninas. Número 7. Lori Vallow Daybell. Lori Vallow todavía estaba casada con su cuarto marido, Charles Vallow, cuando cayó bajo el hechizo del predicador y presentador de podcast Chad Daybell. Charles solicitó el divorcio a principios de 2019, citando las opiniones religiosas cada vez más extrañas de Lori. También afirmó que ella amenazó con matarlo si él interfería con su creencia de que ella era una diosa que tendría un rol importante en la segunda venida de Cristo. Unos meses más tarde, el hermano de Lori, Alex Cox, mató a tiros a Charles Vallow. Cox afirmó que actuó en defensa propia y las autoridades decidieron no tomar medidas. Lori se mudó a Rexburg, Idaho, para estar más cerca de Chad Daybell, quien, para entonces, se había convertido en su amante. Unas semanas más tarde, desaparecieron su hija de 17 años, Tylee Ryan, y su hijo adoptivo de 7 años, J.J. Vallow. Lori parecía extrañamente despreocupada por sus hijos y, en lugar de denunciarlos como desaparecidos, se casó con Chad, cuya esposa había muerto recientemente en circunstancias sospechosas. Mientras tanto, los investigadores descubrieron pruebas de que Lori estuvo involucrada en la desaparición de sus hijos, incluida su creencia de que estaban poseídos y se habían convertido en zombies. Encontraron los restos de Tylee y J.J. enterrados en la propiedad de Chad Daybell en 2020. Lori y Chad enfrentan una larga lista de cargos en relación con la muerte de los niños, así como con la muerte de Charles Vallow y la esposa de Chad. El caso se ha retrasado numerosas veces debido a cuestiones relacionadas con la capacidad de Lori para presentarse en el tribunal. Está previsto que el procedimiento comience en abril de 2023, suponiendo que no haya más retrasos. Número 6. Mariano Querol. En 1996, un grupo de hombres de clase media liderados por el empresario Gonzalo Higueras, de 43 años, secuestraron al psiquiatra peruano Mariano Querol, de 71 años. Higueras, que vivía al lado de uno de los hijos adultos de Querol, estaba pasando apuros económicos. Su plan era cobrar un rescate a Querol y utilizarlo para ponerse al día con el alquiler y la matrícula escolar de sus hijos. Durante sus 18 días de cautiverio, Querol trabó amistad con sus secuestradores. Los persuadió para que le dejaran escuchar música, le llevaran material de lectura y le dieran mejor comida. En algún momento, los captores y Querol comenzaron a ver televisión y leer libros juntos, incluyendo una historia sobre un secuestro similar al que él estaba viviendo.
Los secuestradores incluso comenzaron a aprovechar las habilidades psiquiátricas de Carroll y acudieron a él para sesiones de terapia. Como resultado, Carroll comenzó a sentir simpatía por los hombres que lo retenían contra su voluntad. Incluso aconsejó a Higuera sobre la ansiedad que sentía por el secuestro. Después de recibir un rescate de $150,000 de la familia de Carroll, los secuestradores le dieron algo de dinero para el taxi y lo liberaron ileso. Higueras tuvo el tiempo justo para usar el dinero y ponerse al día con sus deudas antes de que las autoridades vinieran y lo arrestaran. Ante el tribunal, Carroll dijo que temía por su vida durante todo el calvario, pero aún así pidió que se redujeran las penas para los sospechosos. En retrospectiva, se dio cuenta de que había experimentado un caso clásico del síndrome de Estocolmo, pero señaló que sus captores también parecían sentirse unidos a él. Por extraño que parezca, funcionó a su favor. Los expertos dicen que la capacidad de Carroll para conectarse con sus secuestradores probablemente le salvó la vida, y señalaron que era increíblemente raro que conociera las identidades de sus secuestradores y aún así lo dejaran ir. Número 5. Heaven's Gate. Atendiendo a una denuncia anónima solicitando un control de asistencia social, un agente del condado de San Diego entró en una casa grande en la acomodada comunidad de Rancho Santa Fe en 1997 y al instante se sintió abrumado por un olor pútrido. Contó 10 hombres muertos solo en la sala de estar, cada uno de ellos acostado boca arriba con la cara y el torso cubiertos por una tela cuadrada de color púrpura. Todos vestían el mismo chandal negro y zapatillas Nike. El número de cadáveres siguió aumentando a medida que llegaban más agentes para investigar la escena. En total, contaron 39 individuos fallecidos, todos enterrados ritualmente de la misma manera. Todos habían bebido veneno en lo que parecía ser un acto colectivo de suicidio. Los individuos eran miembros de una secta llamada Heaven's Gate y creían que, al quitarse la vida, se convertirían en extraterrestres inmortales y ascenderían al cielo a bordo de un ovni. Creían que alcanzar este estado representaba un paso evolutivo y que su cuerpo humano era simplemente un contenedor para su conciencia y su alma. El líder de la secta, Marshall Applewhite, se hacía llamar Do y afirmaba que estaba directamente relacionado con Jesús. Influyó en los miembros para que se volvieran lo más neutrales posibles en cuanto al género. Todos se cortaron el pelo de la misma forma, abandonaron todos sus caprichos y se volvieron casi infantiles al deshacerse de su individualismo. La intimidad estaba estrictamente prohibida y algunos miembros masculinos del grupo incluso fueron castrados para deshacerse de cualquier impulso. Su agenda era rígida, algunos trabajaban para apoyar financieramente al grupo, mientras que otros entregaban sus herencias y los ahorros de toda su vida. Algunos expertos sostienen que la tragedia de Heaven's Gate no fue un acto colectivo de personas que se quitaron la vida, sino que fue un asesinato a manos de Applewhite. Si bien es posible que no haya obligado físicamente a nadie a seguir adelante con el plan, los miembros del grupo dependían psicológicamente de su líder y aparentemente habían perdido la capacidad de pensar por sí mismos. Y mientras algunos recobraron el sentido y salieron a tiempo para perdonarles la vida, otros murieron innecesariamente por la visión engañosa de un hombre que probablemente estaba impulsado por un deseo de manipular más que por un verdadero deseo de ayudar a los demás. Número 4. El asesinato de Knutby. Hasta hace poco, la pequeña ciudad sueca de Knutby era más conocida por su antigua congregación pentecostal, fundada en 1921. Después de que Asa Waldau asumiera el cargo de líder de la iglesia en 1992, empezó a lavar el cerebro de sus feligreses, haciendo afirmaciones de que ella era la novia de Cristo. Waldau dirigía la congregación junto con un pastor llamado Helge Fossmo, que estaba casado con su hermana Alexandra. Fossmo estaba teniendo múltiples aventuras, incluso con Asa Waldau, su niñera, Sarah Svensson y Annette Linde, la esposa de un miembro de la iglesia llamado Daniel Linde. Un día de 2004, Alexandra Fossmo, la esposa de Helge, recibió un disparo dentro de la casa de la pareja mientras Helge supuestamente dormía en otra habitación. Luego, el tirador fue a la casa de Daniel Linde, cuya esposa dormía con Helge Fossmo, y le disparó. Linde sobrevivió, pero Alexandra murió a causa de sus heridas. La niñera, Sarah Svensson, admitió ser la autora del disparo. Ella le dijo a la policía que Fossmo la persuadió a cometer el crimen para volver a agradar a Jesús, lo que de ese modo la arrojaría a una luz favorable ante la llamada novia de Cristo y su mano derecha, Asa Waldau. Fossmo fue finalmente declarada culpable de asesinato y sentenciada a cadena perpetua, mientras que Svensson fue recluida en un instituto mental. Todavía persisten preguntas sobre este extraño culto hasta el día de hoy, y las circunstancias que rodearon el asesinato siguen siendo un tanto misteriosas.
Muchos sospechan que Asa Waldau, posiblemente la líder más manipuladora y diabólica del grupo, estuvo involucrada en la muerte de Alexandra. Su asesinato fue el resultado final de los años que Waldau y Fosmo pasaron gobernando la congregación mediante la intimidación, la codicia y el terror puro. El trágico caso finalmente condujo a su colapso y dejó una marca de vergüenza aparentemente permanente en Canutby. Número 3. Helen Joy. A principios de 2021, la policía encontró el cuerpo de Helen Joy, de 54 años, en su casa de Wirral, Inglaterra. El médico forense contó más de 120 lesiones, entre ellas hemorragia cerebral y 14 costillas rotas, y concluyó que murió por una combinación de golpes e hipotermia. Los hijos adultos de Helen inmediatamente sospecharon que su pareja, Kevin Ashton, había cometido un delito. Afirmaron haber presenciado de primera mano el abuso de Ashton contra su madre y lo acusaron de lavarle el cerebro a Helen para ponerla en contra de sus propios hijos. Su hija, Casey Hyland, recordaría más tarde cómo Helen dejó de cuidarse después de empezar a salir con Ashton. Se volvió miserable y testaruda, comenzó a beber mucho y parecía cada vez más enfermiza. Los vecinos corroboraron las afirmaciones de la familia sobre el consumo excesivo de alcohol de la pareja y recordaron haber escuchado frecuentes peleas entre ellos. Alrededor del momento de la muerte de Helen, escucharon a Ashton gritarle repetidamente a alguien que se levantara, pero no escucharon a nadie responder. Para entonces, Ashton ya había sido condenado por agredir a Helen varias veces. Fue acusado de asesinato y trató de parecer un novio cariñoso durante el juicio, alegando que las heridas mortales de Helen fueron autoinfligidas y por caerse borracha. Pero el jurado no se convenció, lo declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 19 años. Número 2. Esposas invisibles. En 2013, 3 mujeres se pusieron en contacto discretamente con trabajadores sociales y dijeron que habían estado retenidas contra su voluntad en una casa de Londres durante 30 años. Fueron rescatadas una semana después y alojadas en viviendas protectoras, y las autoridades comenzaron la complicada tarea de descubrir exactamente qué había sucedido. Las mujeres de 69, 57 y 30 años describieron estar bajo supervisión casi constante y sometidas a crueles palizas a manos de una pareja a la que se referían como los cabezas de familia. Fueron esclavizadas como trabajadoras domésticas y casi nunca se les permitió salir solas de la casa, pero de alguna manera lograron mantener la apariencia de una familia normal lo suficientemente bien como para que los vecinos no se dieran cuenta de la situación. Las autoridades dijeron que creían que la víctima más joven nació en cautiverio y que pudo haber tenido poco o ningún contacto con el mundo exterior durante toda su vida. Describieron la situación como el peor caso de trata de personas que jamás hayan presenciado. Los investigadores reconocieron que no todo el abuso fue físico y que las mujeres estaban atadas con esposas invisibles. En otras palabras, también fueron mantenidas cautivas psicológicamente. Un portavoz de la policía reveló que finalmente tuvieron el coraje de pedir ayuda después de ver un documental sobre el matrimonio forzado. Quedaron tan profundamente traumatizadas después de su rescate que les tomó semanas para comenzar a confiar en los detectives. El matrimonio de 67 años, sospechoso de encarcelar a las mujeres, fue arrestado, y si bien el resultado del caso no está claro, la nueva libertad de las sobrevivientes marcó el primer paso de un proceso de curación que puede llevarles toda la vida. Número 1. El culto de Sarah Lawrence. Cuando Larry Ray salió de prisión en 2010, se instaló en el dormitorio universitario que su hija, Talia, compartía con sus amigos en la Universidad Sarah Lawrence, al norte de la ciudad de Nueva York. Se convirtió en una especie de entrenador de vida, terapeuta y figura paterna para los compañeros de casa de Talia. Pero la naturaleza de sus relaciones con las jóvenes alumnas pronto se volvió cuestionable. Los padres que conocían la situación en la vivienda se quejaron, pero no hizo nada al respecto. Después de ganarse su confianza, conocer sus secretos más oscuros y alejarlas lentamente de sus familias, Ray comenzó a abusar de las compañeras de casa física y psicológicamente. Victimizó al menos a 7 personas durante un periodo de 10 años, sometiéndolas a torturas y sacándoles confesiones falsas por cosas que nunca hicieron. Utilizó las confesiones y los detalles de su pasado que le habían revelado a punto de extorsionar a las víctimas, embolsándose $1 millón y obligarlas a realizar trabajos no remunerados. Cada vez que uno de los compañeros de cuarto negaba una de las acusaciones falsas de Ray, lo sometía a brutales interrogatorios que duraban horas. También estalló en diatribas sobre cosas triviales, como que su comida no estaba lo suficientemente caliente.
Ray publicó impactantes acusaciones contra sus víctimas en un sitio web, donde subía imágenes de sus incriminatorias confesiones falsas. Los periodistas de investigación Ezra Marcus y James D. Walsh expusieron el comportamiento de Ray en 2019, lo que provocó una importante investigación policial. Para entonces, él y varias de sus víctimas vivían en Manhattan, donde obligaba a una mujer a trabajar como prostituta. Finalmente, Ray fue declarado culpable de tráfico, extorsión, conspiración, lavado de dinero y otros delitos. Gracias por ver este video. ¿Preferirías descubrir que alguien a quien idolatras estaba lavando el cerebro y explotando a la gente a puerta cerrada? ¿O encontrarte atrapado en un tira y afloja con un presunto líder de una secta en tus intentos de salvar a un amigo cercano de que le laven el cerebro? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación y no olvides suscribirte. Hasta la próxima. Adiós.